lo propone. Y hoy vamos a conversar con Sebastián Valdivieso, es director del programa de Wildlife Conservation Society en Ecuador. Él tiene formación de ingeniero ambiental, estudios de posgrado en desarrollo energético sostenible por la Universidad de Calgary. También cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en gestión ambiental, desarrollo sostenible y conservación en proyectos en diferentes países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Siria y Libia. Sebastián, bienvenido a La Lupa. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Es un placer estar acá. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno, esta es una oportunidad interesante para conversar y conocer porque la ley ya está aprobada. No es que estamos en etapas previas de primer debate, de segundo debate, ya fue aprobada. Y sería interesante conocer qué busca realmente resolver esta ley orgánica para el fortalecimiento de las áreas protegidas. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, lo principal es fortalecer las capacidades del Ministerio del Ambiente, tanto en la parte técnica como de sostenibilidad financiera. Es por esto que la ley propone la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas como una entidad administrativa, técnica y financiera. Este órgano de gestión de las áreas protegidas, que en otros países como Colombia es áreas naturales de Colombia, o en Perú está el CERNAP, en Bolivia el CERNAP, en Brasil está ARPA. Ya son servicios probados que han dado resultados para mejorar la gestión de las áreas protegidas y también viabilizar la llegada de recursos económicos para que se pueda hacer esa gestión de manera adecuada. Ok, hablamos del fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y ya también vamos a ir desmenuzándolo. Gracias, Sebastián. Me gustaría también unos pasos antes que pudiéramos conversar acerca, de todas formas, de la resistencia que hubo antes de la aprobación. ¿Qué preocupaciones de aquellos, tal vez, legisladores o asambleístas, incluso especialistas del área y expertos, esas preocupaciones, cómo se pueden trabajar en esta ley? Bueno, cuando llegó la primera versión de ley desde el Ejecutivo a la Asamblea, nos llamó la atención que una de las cosas que se estaba proponiendo era la creación de una empresa pública. Eso estuvo en las discusiones. Y la empresa pública generó unas discusiones en torno a la posible privatización de las áreas protegidas. ¿Por qué ha sido esta reacción desde el sector ambiental? Es porque llevamos más de una década, ya 2 décadas, discutiendo cuál sería esa entidad que ayude al fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas, y es la figura del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Esta discusión nació desde el año 98 probablemente, o 99, cuando se fusionó el INEFAN con el Ministerio del Ambiente, el MAE de ese entonces. Entonces sí nos llamó mucho la atención que llegue luego de tantas discusiones, tantos análisis dentro del Ministerio del Ambiente y en el sector ambiental, una propuesta de creación de una empresa pública, porque no veíamos que esa era la figura adecuada para que las áreas protegidas puedan contar con una entidad lo suficientemente fuerte para su gestión, ¿no?, tanto técnica como financiera. Entonces yo creo que ese fue el punto alrededor del cual estuvo ubicada la discusión desde el sector ambiental. ¿Por qué una empresa pública? ¿Cuáles son los riesgos de una empresa pública? ¿Y por qué un servicio era la figura ideal? Bien, es importante conocer ese antecedente, ¿no? Son 2 décadas de conversación sobre cuál sería la entidad que pudiera cumplir con ese trabajo. Y usted previamente, Sebastián, conversó con nosotros o comentó sobre otros países en donde ya también existen servicios como en este caso el SNAP o el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y deduzco que ha habido también vínculos o estudios o comparativos de cómo ha funcionado en esos otros países y cómo también se podría llevar a cabo aquí. Exactamente, esta discusión que ya lleva muchos años en el Ecuador se ha apoyado en esas experiencias exitosas que ha habido en otros países. Y solamente para mencionar uno de los casos de éxitos, Parques Nacionales Naturales de Colombia, que es esta entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que cumple el rol del servicio, tiene un mecanismo de sostenibilidad financiera llamado Herencia Colombia. En el año 2022, el gobierno colombiano, junto con el sector privado internacional y nacional, llegaron a un acuerdo para poder movilizar $245 millones
para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia. Ese es un ejemplo de lo que puede hacer un servicio comparado con una empresa pública que va a tener un espectro muy reducido en cuanto a la posibilidad de mover recursos. O el caso de Perú, por ejemplo, con el CERNAM, que tiene un mecanismo también de sostenibilidad financiera que se llama Patrimonio del Perú, el cual recientemente creó un fideicomiso de aproximadamente 70 millones de dólares. Si comparamos esto versus lo que puede traer una empresa pública con inversiones de turismo, no estamos desconociendo la importancia del turismo ni de la inversión privada, pero sí poniendo en su justa medida la capacidad que va a tener para mover recursos, que van a ser complementarios. Pero eso, por ejemplo, es uno de los análisis que se ha hecho comparativamente con Perú y Colombia. Muy bien. Tengo entendido también que parte del nuevo marco normativo ratifica los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, que también era otra de las preocupaciones. ¿Qué me puede comentar, Sebastián, sobre este punto? Bueno, eso ha sido una preocupación de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas, de los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios, porque lamentablemente en el Ecuador hay una discrepancia entre la norma nacional y los estándares internacionales que incluso han sido tratados por la Corte Constitucional, quien ha pedido al Estado ecuatoriano que actualice su marco regulatorio. Si bien hay esas preocupaciones, también consta en la ley que va a haber un respeto hacia los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero sí hace falta fortalecer las regulaciones ecuatorianas, sobre todo para que estén alineadas con los estándares internacionales. Lo que dice la ley en uno de sus apartados es que todos aquellos proyectos turísticos o de cualquier otro tipo que se vayan a ejecutar dentro de las áreas protegidas deberán contar con un proceso de consulta previa, libre e informada, y excluyendo de manera tajante la posibilidad de que actividades extractivas se realicen dentro de las áreas protegidas. Ok, esta era una de las discusiones más fuertes antes de llegar a la aprobación final, y quisiera también que pudiéramos ir un poquito más allá de la prohibición de la privatización de esas áreas protegidas, porque tal vez no hay la suficiente claridad todavía, ¿no? La aprobación es reciente, y que limita las actividades turísticas a zonas de uso público y recreativo, y que entonces está permitido. Bueno, la ley en la actualidad ya contempla la posibilidad de que se firmen alianzas público-privadas para cierto tipo de actividades dentro de las áreas protegidas, pero al mismo tiempo la Constitución es muy clara en que es una responsabilidad indelegable del Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente de hacer una gestión, administración, control y sanción dentro de las áreas protegidas. Es decir, que no debería haber ninguna posibilidad de privatización porque la Constitución y las leyes no lo permiten. Pero también tenemos que estar vigilantes de que no se lo haga a través de otros mecanismos que en algún momento, cuando se presentó la primera versión de la ley en la Asamblea, no eran tan claros y estaban un poco difusos. Muy bien. Estas preguntas que le hago, Sebastián, tienen que ver también con dudas que a lo mejor han surgido en medio del debate y posterior a él, y que vale la pena que las vayamos aclarando, y precisamente por eso soy puntual en cada tema. Y me gustaría tal vez que nos pueda comentar con respecto a la seguridad de esas áreas protegidas, cuáles son los mecanismos que se van a poder usar a partir de ahora. Bueno, los problemas de seguridad se han hecho más claros en estos últimos años. La presencia de minería ilegal en áreas protegidas, en patrimonio forestal del Estado, donde murieron los 11 militares hace un par de meses, es patrimonio forestal del Estado. Lo que nos da una cuenta de que no ha habido un control efectivo dentro de estas áreas protegidas. Y si se piensa que las inversiones de turismo van a ir a las áreas protegidas, hay que resolver el tema de seguridad. Esta ley no especifica cuáles van a ser aquellas medidas de seguridad que se van a tomar. Establece que se debe hacer un plan integrado conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la policía. Pero una de las cosas importantes es facilitar o el permitir que existan recursos para estos operativos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la Amazonía cuando el Parque Nacional Yasuní, por poner un ejemplo,
pide apoyo a las Fuerzas Armadas para poder hacer sobrevuelos o entrar a hacer interdicciones de actividades ilegales. Hay falta de recursos, se necesita gasolina o combustible para los helicópteros, se necesitan recursos para movilizar al personal. Entonces, esta ley, dentro de las cosas que se establecen, es la creación de un fideicomiso que ayude a la gestión de esos recursos, tanto a la llegada como a la administración de esos recursos. Recursos que tienen que servir para que las fuerzas de seguridad del Estado tengan una presencia más permanente en las áreas protegidas y que no simplemente hagan intervenciones puntuales. Porque una vez que salen las Fuerzas Armadas, sale la policía, se quedan los guardaparques que de nuevo son sometidos a las presiones de los grupos ilegales que están en estas áreas. Y hablemos de los guardaparques. En el entorno nacional hay un número escaso de guardaparques actualmente. Pues yo puedo decir que en Guayaquil por lo menos hay un número escaso y usted me podrá decir a lo mejor en el ámbito nacional también lo hay. Pero tengo entendido que la ley establece la creación de carreras técnicas para la profesionalización de los guardaparques. Sí, ese es un tema muy importante. Ha sido una lucha de décadas también de los guardaparques, el estar protegidos por una ley, en este caso la ley ley de guardaparques. Hace un par de meses o recientemente creo que fue presentada una propuesta de ley de parte de la Asociación de Guardaparques del Ecuador para poder tener una ley que los proteja, pero son en varios sentidos. Lo primero es que haya un reconocimiento de esa carrera profesional. Las universidades podrían optar por desarrollar pensums o una oferta académica para que puedan los guardaparques profesionalizarse, pero también se necesita que la ley proteja la actividad, que haya un reconocimiento, por ejemplo, dentro del sector público de la carrera de guardaparques. Los guardaparques no existen como tales en el escalafón del sector público, están como servidores públicos. Entonces, son varios de los aspectos que se trata de cubrir a través de este proceso de profesionalización, pero además de eso, también mejorar las condiciones de trabajo y de vida que tienen los guardaparques cuando trabajan en lugares remotos por tiempos prolongados o que están expuestos a condiciones extremas en la naturaleza, calor, frío, humedad, enfermedades, y necesitan tener unas condiciones adecuadas de vida. Eso tiene que ver de nuevo con la provisión de recursos adecuados para que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas garantice unas condiciones adecuadas de trabajo para los guardaparques. Bien, y como muchos otros temas más salen de esta ley. La aprobación de la ley fue calificada por el presidente de la Asamblea como un momento histórico. Es como él lo propuso como un antes y un después. ¿Cuál es su mirada, Sebastián? Que depende de nosotros, es decir, sí, yo creo que es una oportunidad importantísima, un hito histórico. Creo que debería haber un antes y un después, pero también va a depender de cómo va a ser el proceso de establecimiento de ese servicio. Tenemos que estar vigilantes de cómo el reglamento de esta ley va a ser desarrollado, que debería ser también de manera participativa, incluyendo a expertos, organizaciones de la sociedad civil, a otros grupos interesados en que salga una ley que realmente responda a las necesidades. Entonces, sí, creo que estamos en un momento histórico, pero va a depender mucho de cómo es este proceso de implementación, de establecimiento de estas medidas que se están creando a través de la ley. Bueno, creo que estos espacios de conversación, información y profundización de los temas también permiten que los ciudadanos comunes tengan también una postura un poco más atenta, es decir, que haya más atención a estos temas y también una postura más crítica para esto que usted dice, ¿no? Para revisar, entender si se está yendo por el camino correcto, si verdaderamente se están logrando los objetivos planteados, como no dejar que simplemente fluya de una manera tal vez empírica, sino ir trazándose los objetivos correspondientes para que, como usted dice, no sea un antes y un después en un punto inicial, sino en el proceso, y que podamos inclusive compararlo después con otros casos que usted mencionó, como los de Colombia y Perú, y decir, hemos logrado objetivos a mediano y largo plazo. ¿Esta ley tiene oportunidades para el futuro? ¿Usted lo ve así? Totalmente. En la actualidad, las 78 áreas protegidas cubren el 20% del territorio nacional. El Ecuador tiene compromisos internacionales por ser firmante de la Convención de Diversidad Biológica.
Y estos compromisos están reflejados en el nuevo marco global de biodiversidad Kunming-Montreal, que en la meta 3 establece que los países deberán tener al menos el 30% de la superficie de su territorio, incluida la parte marina y terrestre, protegida bajo alguna figura de conservación en los próximos años. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la profesionalización de la carrera de guardaparques, la creación de un fideicomiso para obtener los recursos necesarios y hacer una buena administración para la gestión de las áreas protegidas, son parte del cumplimiento de esos compromisos internacionales, pero además el salvaguardar el patrimonio natural, nuestra biodiversidad, son parte del desarrollo sostenible de este país que tiene que concretarse en estos objetivos de mantener y conservar nuestro patrimonio natural. Así que sí, hay muchísimas oportunidades hacia el futuro siempre y cuando conservemos de manera adecuada este patrimonio natural. Sebastián Valdivieso es director del programa de Wildlife Conservation Society en Ecuador, es ingeniero ambiental, tiene también estudios en desarrollo energético, lleva más de 30 años trabajando en gestión ambiental. Una última pregunta que le hago, Sebastián, en estas 3 décadas, ¿usted ha percibido o ha notado un cambio en los últimos años con respecto a la visión tanto de país como de la ciudadanía con respecto a la protección y conservación de la naturaleza? Muchísimos, muchísimos. A pesar de que de todas maneras somos críticos en que debemos seguir avanzando y hay muchas cosas pendientes. Estas últimas 3 décadas han tenido un incremento enorme en la gestión ambiental. Ahora todas las escuelas tienen algo relacionado a reciclaje, a conservación del agua, al mejoramiento de las áreas verdes. Las oficinas tienen cada vez, o las empresas tienen cada vez mejores y más sólidos planes de sostenibilidad o aportan a los objetivos de desarrollo sostenible. Acordémonos que el Ministerio del Ambiente se creó en el año 96 y que de ahí en adelante han sido cambios positivos, a pesar de que somos muy críticos con el Ministerio del Ambiente. Pero si ahora es un antes y un después con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, también podríamos decir que el año 96 fue un antes y un después con respecto a la gestión ambiental en el Ecuador. Así que sí, hay muchas cosas que celebrar en términos de cómo se ha mejorado la gestión ambiental en el Ecuador, en términos de leyes, en términos del involucramiento del sector privado, la concientización de la sociedad civil, pero todavía nos queda muchísimo por trabajar y solamente quiero dejar un dato. El Ecuador tiene todavía una tasa de deforestación altísima. Según el Ministerio del Ambiente, 92.000 hectáreas de bosque se pierden cada año. Es decir, hemos dado pasos grandes, importantes, pero aún queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer por delante. Gracias por compartirme ese dato que podemos después ampliarlo o profundizarlo en otra conversación. Ha sido un gusto poder conversar con Sebastián Valdivieso. Sebastián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.